Buenas tardes, Franco. Bueno, buenas tardes a los que están, los demás seguirán sumando a la clase. Mi nombre es Juan Eduardo Flores, ya me conocen, me conocieron ayer. A los que no me conocieron no pudieron entrar. Yo soy Juan Eduardo Flores, el pelado, sí, de física y de química. En esta oportunidad me estoy presentando con la materia química general. Recuerden, los sábados a partir de las 13 horas y hasta las 15 tenemos química general, y los viernes de 6 a 22, que ayer aclaramos que empezamos 6:30, ¿sí? Y que no llegamos a terminar el 22, tenemos física 2. Bueno, química general, para los que me escucharon ayer, para los que vieron la clase de ayer, y si no la pueden ver en YouTube, ya está subida y está compartida en el aula. Esperen que admito más gente. Ahí está. Tiene la misma modalidad que física, es decir, ¿a qué me refiero con la misma modalidad? Es una materia que se puede promocionar, ¿sí? Esto significa, la condición de promoción significa que las personas dando 2 exámenes no tienen que dar un examen final. Esa es la condición de promoción. Entonces vamos a aclarar un poquitito, ¿sí? Que esto ya está subido en el aula, ustedes lo pueden ver, pero lo aclaramos, lo vemos entre todos, para que si surge alguna duda la podamos responder en este momento. Entonces voy a compartir pantalla. Avísenme, por favor, cuando se empiece a ver, ¿sí? Porque siempre tiene un pequeño delay. Bueno, ahí supuestamente en un ratito les va a tener que aparecer la pantalla. Me avisan cuando ya se ve la pantalla. Lo que voy a mostrar acá es el aula justamente de la facu. Pero no voy a ingresar porque si no se va a hacer muy lento. Le voy a mostrar dónde están las cosas que necesitamos. ¿Se ve ahí ya? Todavía no. Todavía, bueno, no hay problema. Todavía no, profe. Ahí sí. Bien, perfecto. Entonces, ahí ya estoy en química. Vamos, ustedes ingresan a la página de inicio de química, ¿sí? Van a ver acá aula 1, profesor Flores, y entonces van a encontrar las siguientes cosas. Unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, unidad 5, bueno, 6, ahí no hay nada, ¿ven? En cada una de estas unidades hay una carpeta que tiene el material de estudio. Si ustedes pinchan acá, por ejemplo, van a ver todo el material de estudio que corresponde a la unidad 1. Esto ya está subido, ustedes lo pueden descargar y lo pueden ver. Si se fijan, le subí, hay una tabla periódica que es una imagen que no está muy buena, pero esta que es en PDF sí está muy buena. Ahora vamos a hablar un poquitito de esto. Luego tienen, bueno, lo mismo en cada una de las unidades, ¿sí? Si ustedes se meten en cada una de las carpetas, esto ya lo saben, pero bueno, no está de más remarcarlo. Bien. Esperen que alguien quiere ingresar. Voy a tener que dejar de compartir un ratito, pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Ni bien ingresan, tienen lo que dice planificación anual, ¿sí? Ustedes abren ahí, voy a dejar de compartir un ratito. Ustedes abren ahí donde dice planificación y van a encontrar el archivito, es decir, la planificación anual, así como está la de física, está la de química, donde se habla un poquito de lo que voy a explicar ahora, de las condiciones de aprobación, los contenidos, todo, ¿sí? Entonces, si ya se metieron, si ya lo vieron, perfecto, van a saber de lo que estoy hablando. Si no, me siguen en lo que voy yo leyendo. No les voy a mostrar, no les voy a compartir porque ya lo pueden ver. Y además, al estar compartiendo e ingresando gente, me ralentiza un poco la clase porque tengo que estar entrando y saliendo. Entonces, yo lo voy leyendo de acá. ¿Sí? Yo ya lo tengo acá, el de química general. Les voy leyendo lo que es las condiciones y las unidades que hay en química general, y nos vamos a parar un ratito en lo que son las condiciones de aprobación, los criterios de aprobación y todo eso que es lo que realmente les interesa a ustedes. Entonces, empezamos con contenidos. Unidad 1 dice nociones básicas de química, el estudio de la química, la tabla periódica, materiales de laboratorio, pictogramas, la naturaleza, propiedades y constitución de la materia, estados de la materia, sistemas materiales. Y entre paréntesis aparece M Química PDF 1115/2030, ¿sí? Le estoy mencionando un material que está, donde le mostré recién en unidad 1, que se llama M Química, y le estoy diciendo que me voy a referir a las páginas desde la 11 a la 15 y desde la 20 a la 30, ¿sí? Esperen que alguien quería entrar. Opa. Admitir. Bien. Hola Nora, ¿cómo te va? Bueno, seguimos. En la unidad número 2 dice reconocimiento de los compuestos orgánicos e inorgánicos, soluciones, concentraciones, diluciones y propiedades coligativas. Hola, Unidad profe, número... ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Yo, disculpe, profe, pero estoy sin internet y me estoy trasladando a otro lado. No te preocupes, recordá que la clase queda grabada, en este momento está siendo grabada, y yo al finalizar la clase les voy a acercar el link, ¿sí? Para que lo puedan volver a ver por YouTube, ¿sí? Eso recuerden que siempre va a suceder así. El tema
No, de nada. El tema del pasaje de lista lo voy a hacer al final de la clase. Antes de finalizar la clase paso lista. Así todas las personas que están ingresando tarde o sobre la hora. Entiendo que es un horario medio complicado porque hay gente que está terminando de comer. Para los que están trabajando también es complicado. Entonces paso lista al finalizar la hora. ¿Sí? Tenemos de 13 a 15, así que generalmente vamos a terminar antes de las 15. Supuestamente todos van a poder estar en esa hora donde yo paso lista. Para justamente no comerse un ausente innecesariamente. Bien, sigo leyendo entonces un poquitito. Unidad 3. Gases, presión de un gas, leyes de los gases, ecuación del gas ideal, presión parcial, gases reales, ecuación de Van der Waals. Si ya vieron lo de física, van a ver que hay cosas que se repiten, ¿sí? En la unidad, que ya se los había comentado ayer. Hay temas que se repiten y ecuaciones que se repiten en física 2, en química y en termo. Termo no lo van a tener conmigo, lo van a tener creo que con el profesor Luna, corríjanme si no es así. Después tenemos unidad número 4, reacciones químicas, descripción, neutralización, estequiometría, reactivo, limitante, rendimiento, concepto de pH. Acá, gente, si bien parece medio cargado, como que es muchísimo, cuando yo hablo de reacciones químicas, vamos a describir más o menos cuáles son las reacciones, pero nos vamos a enfocar en las que son muy importantes para la industria. Por ejemplo, las de combustión y las de neutralización. Son dos reacciones muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque son justamente aquellas que generan accidentes en las industrias. Entonces, una combustión, peligro de incendio, ¿sí? Una neutralización cuando tengo un derrame de un ácido de una base. Esas son las que más vamos a atender. Más allá de que haya un montón de tipos de reacciones químicas, las vamos a ver así por arriba, las vamos a mencionar, vamos a tener idea de qué se tratan ese tipo de reacciones, pero ya les digo, vamos a hacer hincapié en aquellas que son importantes por su riesgo, ¿sí? Por su riesgo a la hora de trabajar. Bien, seguimos. Tenemos, ¿dónde me quedé? Unidad número 5, química industrial, la industria química y el medio ambiente. Disposición de los desechos potenciales de los productos químicos. Esto tiene mucha vinculación con su labor, ¿sí? Porque básicamente ustedes lo que van a ir a, cuando hacen una, no me sale ahora la palabra, cuando hacen una, me sale, a una industria le hacen no es capacitación, es el relevamiento que le hacen, ¿sí? Justamente lo que van a analizar son los desechos que se generan, es lo más importante. Y todo desecho de cualquier industria tiene químicos, tiene agregados de químicos, ¿está bien? A veces, para contrarrestar el daño que pueden generar los propios químicos de los desechos, o a veces son químicos que se generan, ¿sí? Químicos que se generan. Entonces, es muy importante la parte de los desechos, de la parte de la química industrial, trabajarlos desde la química, para saber básicamente qué es lo que tengo que tener en cuenta, ¿está bien? Igualmente, ustedes siempre se van a basar en la normativa, ¿sí? Siempre ustedes tienen la normativa de su lado que les dice que sí o que no, no es que tienen que ser especialistas en química para nada, simplemente tener un poquito de lo conceptual, de lo que me dice la normativa con la relación en química, ¿está? Bien, luego tenemos la unidad número 6 que dice química nuclear, reacción nuclear, reactividad natural y artificial, fisión y fusión. Esto muy por arriba, ¿sí? De manera teórica, nunca entra en la evaluación. No es que no sea importante, es muy importante, pero la realidad es que las personas, se los había dicho ayer, los licenciados o técnicos en higiene y seguridad que se dedican a lo que es química nuclear, tienen una especialización aparte, ¿sí? Es decir, no solo tienen que tener el título de licenciado, sino que también hacen unas capacitaciones apartes porque es una industria muy específica. Y además no tienen acceso a toda la planta, tienen acceso a ciertos sectores. Pero eso es así, no por su título, sino por la peligrosidad de la carrera, de la industria esa. No todo el personal de una industria nuclear tiene acceso a todos los sectores, ¿sí? Hay personas justamente se capacitan en cada una de los sectores de esa planta. Pero bueno, básicamente esos son los contenidos. No se asusten. Y ahora vamos a la parte, fíjense, más abajo de eso, aparece una especie de cronograma donde yo les voy diciendo, puse 15 clases, pero en realidad son 14, a ver, no, contando hoy son 15 clases. Entonces, ustedes pueden hacer el seguimiento en ese cronograma de las materias que vamos, o de las unidades que vamos a ir viendo, pero no las materias. Las unidades que vamos a ir viendo semana a semana. Si se fijan ahí ya está también determinado la fecha del examen. No la fecha, pero sino la cantidad de clases que van a pasar hasta que tengamos el primer examen. Igualmente esto es estimativo. Se puede acortar o se puede alargar. Pero básicamente la lógica es la siguiente, que nosotros veamos hasta la unidad 3
el tiempo que nos lleve la unidad 3 y recién ahí aparezca un primer examen, ¿sí? Siempre, no es que vamos a ver todas las unidades y inmediatamente hacemos el examen, siempre voy a ver una clase de repaso, ¿está bien? Antes del examen hacemos una clase de repaso como para sacar aquellas dudas, aquellas inseguridades que hayan quedado durante la cursada, ¿sí? Que siempre me lo piden y viene bien, la verdad que viene bien. Hacemos una clase de repaso y luego hacemos el examen. También mando modelos de exámenes, ¿sí? Los que cursaron física conmigo, los modelos de exámenes son casi idénticos al examen, nada más que cambian, justamente para hacerlo más fácil, lo que cambian son los valores o un poquito el enunciado. Pero básicamente lo que tomo en el modelo de examen es casi lo mismo que lo que tomo en el examen, ¿sí? Bien. Bueno, seguimos un poquitito. Después de esa especie de cronograma aparecen los objetivos, la forma de evaluación, la estrategia metodológica, los criterios de evaluación, y acá viene lo importante, ¿sí? Lo que es para promocionar, regularizar y recuperatorio, que es lo mismo que dije ayer, pero lo vuelvo a aclarar, ¿sí? Para promocionar la materia, es decir, para acreditar la materia sin dar un examen final, las condiciones son las siguientes: haber rendido los 2 exámenes con una nota entre 4, ¿sí? Y 7, perdón, mayor o igual a 4, ahí está, gracias, y que el promedio de ambas dé un valor de 7 o mayor, ¿está? Ejemplo como el que dije ayer, 4 y 10, 9 y 5, ¿sí? Son notas por arriba de 4 y que el promedio entre las dos dan 7 o más. Bien. Tener un presentismo del 80%, el presentismo es lo mismo que en física, ¿sí? Yo voy a pasar lista al finalizar las clases, y eso me va a estar dando a mí el presentismo, pero aquellas personas que trabajen o porque por distintas situaciones no puedan estar presentes en el horario, tengan en cuenta completar los formularios que yo voy a estar entregando durante las clases, después de las clases, tengan en cuenta de completarlos, ¿sí? Realizarlos para yo poder considerar el 80% del presentismo. Sobre todo aquellas personas que no puedan asistir a todas las clases. Después recuerden que la clase siempre queda grabada, con lo cual si yo no estuve en la clase igual la puedo volver a ver en algún momento que yo tenga tiempo libre a través del link de YouTube. Bien, para regularizar la materia es casi lo mismo, nomás que el porcentaje de presentismo tiene que ser del 70% y los exámenes tienen que dar el promedio de ambos, un promedio entre 4 y 6, no sería entre 4 y 7, es decir, sería menor a 7, porque si tuviese 7 estarían promocionados, 4 y 6. Ayer por ahí no lo aclaré y no se entendía. Es decir, 6 y algo están en condición regular, tienen que dar un examen final. Mayor a 6 y algo, es decir, ya 7, y siempre redondeo a favor de ustedes, un 6.50 sería un 7. Ya están en condición de promocionar la materia. Bien, después tenemos las últimas semanas, la instancia de recuperatorio, al igual que en física, esas semanas están guardadas para aquellas personas que hayan rendido mal alguno de los exámenes y obligatoriamente tienen que dar el recuperatorio, o para aquellas personas que no se pudieron presentar por alguna u otra razón al primero o al segundo parcial y deciden utilizar esa semana de recuperatorio, o deciden, no, es la única que les queda, para rendir el examen por primera vez, ya sea el primero, el segundo o ambos. ¿Está? Bien. Hasta ahora, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Sí? Es básicamente lo mismo que ninguna, hacer. ¿Ninguna? Bien, perfecto. Entonces, buenísimo. Entonces vamos a empezar un poquitito, ¿sí? de hablar de la materia, de qué se trata química, qué vincula. Buenas tardes, disculpe la demora, no pasa nada, Brian, todavía no pasé lista. Ya antes de terminar la clase voy a pasar lista. Vamos a hablar un poquitito de qué trata la materia, ¿sí? La materia química, al igual que física, que lo dije ayer, estudia la materia. Pero a diferencia de física, que estudia qué le sucede a la materia cuando le afecta algo externo, ¿sí? La química estudia la materia por dentro, ¿sí? Es decir, la composición de la materia, ¿sí? Cómo está compuesta, y entonces en cómo está compuesta, cómo reacciona también, cómo reacciona frente a otros tipos de materias, frente a otros tipos de sustancias. Eso es lo que estudia la química. Composición y reacción, cambios, ¿tá? Bueno, entonces voy a mostrar un poquitito, sí, ahora voy a compartir pantalla. Vamos a empezar a hablar un poquito de la materia, ¿sí? Dónde podemos encontrar los datos que necesitamos nosotros de la materia, ¿sí?
¿Qué datos son los que nos sirven? Porque ya les digo, ustedes no van a ser licenciados en química ni nada parecido. Ustedes van a ser licenciados de la higiene y la seguridad, pero hay datos de la química que les sirven, les son útiles y que tienen que saber dónde buscarlos. Entonces aparece como herramienta principal de trabajo, ayer me preguntaban, la tabla periódica, ¿sí? La tabla periódica no es necesaria, ayer me preguntaban si la tenían que comprar, no es necesario que la compren, no es necesario que estén buscando, incluso yo les dejé, ya les mostré en el aula una tabla periódica, que es lo que les voy a mostrar ahora. Voy a compartir un poquito de pantalla. Y entonces vamos a hablar de lo que es importante saber de la tabla periódica. Avísenme cuando se vea. Sí, yo ya estoy compartiendo, pero ustedes me tienen que avisar cuando se ve. Por ahora no, profe. Por ahora nada, tarda un poquito, tarda un poquito. Ahí está, perfecto. Esta misma tabla periódica que yo les estoy mostrando acá, esta misma tabla periódica está presente, ¿sí?, en la unidad 1. El que es un PDF que dice tabla periódica unidad 1, van a encontrar esta tabla periódica. ¿Qué les sirve? ¿La ven bien ahí ustedes? ¿Se ve bien? Sí. Miren, ¿se puede mandar? Bueno, perfecto. Esa misma tabla es la que tienen en el aula. ¿Pueden trabajar con esa tabla? Sí, tranquilamente pueden trabajar con esa tabla porque tiene lo mínimo indispensable que necesito para trabajar. ¿Pueden imprimirla? Sí, lo que ustedes quieran. Sí, no hay ningún problema. Prefieren imprimirla para tenerla. ¿Quieren trabajar con una tabla que tienen que les recomendaron una aplicación en el teléfono? Sí, no hay ningún problema. Pueden usar lo que ustedes quieran. Por eso les digo que no es necesario comprarse una tabla. Acá ya tienen una. Bien, ¿qué vamos a destacar de toda tabla? Toda tabla periódica va a tener siempre, va a tener esto que se llama clave. ¿Qué es clave? Generalmente toma un elemento que puede ser hidrógeno o carbono, lo separa de la tabla y te muestra cada numerito que hay alrededor de la tabla. Ven que tiene un símbolo principal, ¿sí?, que es una letra o dos letras, y ahora vamos a aprender un poquitito qué importancia tiene eso de las letras, y un montón de números que aparecen alrededor, y abajo el nombre. Bueno, la tabla periódica de los elementos, como se llama ahí, tabla periódica de los elementos, básicamente nos indica los elementos químicos que existen en la Tierra, ¿sí? Los elementos que existen en la Tierra, si se fijan, son 118, bajamos hasta acá, vamos hasta acá, ¿ven? 118 elementos. A partir del elemento 112, fíjense que tienen nombres todos raros, un unumbio, un ununtrio, un ununcuadrio, y le faltan valores, como que están incompletos. Porque estos elementos químicos, en realidad, están en la naturaleza, pero no están en su estado natural, sino que están opacados por otro elemento. Hay que hacer a un elemento ya existente, hay que hacerle ciertas pruebas para poder separarlos. Y estos elementos tienen pocos datos porque duran milésimas de segundo como tal. Son muy inestables. Enseguida se transforman en otra cosa, reaccionan. Entonces, al ser tan inestables, no existe al momento una técnica de medición para poder determinar los numeritos que faltan acá. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Esperen que alguien quiera entrar. A ver, ocultar un ratito. Esperen. ¿Quién quiere entrar? Bien. Ahora comparto de nuevo, ¿sí? Vuelvo a compartir. Bien. Vamos con toda la pantalla. Las tablas periódicas pueden venir de colores, ¿sí? Voy a mostrar una de color por si ustedes ya tienen una tabla periódica, qué es lo que tienen que buscar, qué es lo que se tienen que dar cuenta. Entonces, acá estoy compartiendo un Jamboard, avísenme si se ve bien. Se ve mucho mejor la otra tabla, pero quiero mostrar una cosa. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, perfecto. La tabla periódica separa a todos los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades periódicas, ¿sí? Y hay una división muy grande que tiene que ver con esta escalerita que empieza en el boro. Ven que hay acá una escalerita, boro, silicio, ¿sí?, que separa, por un lado, estos elementos que son todos celestes o azulados, y por el otro lado, unos elementos que son todos de un mismo color, generalmente amarillo, o una misma gama de color, vamos a decir. Esta escalerita de acá, formada por el borio, silicio, arsénico, telurio, estato, ¿sí?, separa de este lado, es decir, del lado derecho de la tabla, de mi derecha sería en este momento, a los elementos que se les llaman no metales, y del lado izquierdo a los elementos que se les llaman metales. Y los del medio de esa escalerita son los que son metaloides. Entonces, o son considerados metaloides. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es sencillo. Esto quiere decir que hay ciertas sustancias que tienen propiedades, ¿sí?, similares, los metales, y otras sustancias que tienen propiedades también similares, entre ellas distintas a las de los metales, los no metales.
Y están estas en el medio, que son metaloides, porque es según la conveniencia. Son como que creen en el poliamor, ¿sí? Pueden comportarse como metal o como no metal. En ese grupito de los metaloides o de los que son así medios raros, que no están bien definidos, entraría también el hidrógeno, que está separado. El hidrógeno, si se fijan, en toda tabla periódica acá está juntito, pero en toda tabla periódica está como despegada de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es un elemento raro, muy raro. Tengan en cuenta que la Tierra está formada en base a agua, ¿sí? Que el agua se obtiene de la reacción química del hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno tiene propiedades que son tan únicas que lo separa incluso de los metaloides. Es un gas que puede tener comportamiento metálico y no metálico. Es como una cosa muy rara. Entonces, por eso aparece separadito el hidrógeno. Voy a volver a la otra tabla que me gusta más. Esto era para mostrarle básicamente dónde se separa, porque en esta está la escalerita. Ven que está la escalerita, siempre viene remarcada la escalerita. Pero ahí está con los colores, se ve más lindo. Entonces, cuando hablamos de metales y no metales, metales ustedes conocen un montón, ¿sí? Metales conocen, por ejemplo, el hierro, conocen el aluminio, conocen el cobre. Pero hay un montón de metales que por ahí sí, por ahí no, creen que son metales y en realidad no lo son. ¿Está bien? Como por ejemplo el bronce. Todos conocen el bronce. Sin embargo, si nos fijamos en la tabla periódica, el bronce no existe, ¿sí? Entonces, no es que es un invento de los terraplanistas que nos quieren hacer creer cosas, no, nada que ver. El bronce justamente no es un metal puro. Todos estos elementos que están acá en la tabla periódica están en su estado puro. Son elementos como los encontramos puros en la naturaleza, aunque algunos no se encuentran puros. Por ejemplo, el hierro no se encuentra puro, ¿sí? El hierro siempre se encuentra formando mena, óxidos, magnetita, ¿sí? Siempre se lo encuentra con otras sustancias. Pero bueno, son elementos que se los puede aislar. De hecho, habrán escuchado elementos de hierro fundido, incluso hay industrias de obtención de hierro. Todos los elementos se los puede aislar. El bronce, al contrario del hierro, ¿sí? Es una sustancia que no existe, no es un elemento puro, es algo que se conoce como una aleación. Exacto, ustedes lo conocen como aleación, pero en realidad para la química eso es una solución, ¿sí? ¿Cómo que es una solución? Sí, es una solución porque se obtiene de una mezcla homogénea de dos sustancias distintas, ¿sí? Que obtienen justamente luego de esa mezcla homogénea, propiedades distintas a los elementos que la componen. Esperen que dejo de compartir un ratito porque me están pidiendo entrar. Bien. Admitir. Profe, aprovecho que para un segundo estoy en el trabajo y tengo que salir ya. Dale. No me comprometo a ver el video para lo que resta, ¿sí? Porque ya no creo Dale. que pueda volver a entrar. Bueno, dale, Carlos, no te preocupes, no hay ningún problema. Buenísimo, muchas gracias. Saludos. No, a de todos. nada. Saludos. Bien, ¿hasta ahora me vienen siguiendo en lo que vengo diciendo? Sí, profe. Sí. Está bien. Sí, profe. Esto es como una introducción. Vamos a lo importante de la tabla periódica. Entonces, recordemos que estudiamos la materia, ¿sí? La materia está formada por átomos y la tabla periódica justamente lo que me muestra son las propiedades de esos átomos, de esos elementos, ¿sí? Tenemos que respetar, voy a compartir de nuevo, la tabla es una herramienta de trabajo, ¿sí? Por eso yo no les voy a enseñar tabla periódica, sino que les voy a enseñar cómo utilizarla, porque es una herramienta. La tabla periódica es universal. ¿Qué significa que es universal? Que yo vaya al país que vaya, voy a ver una tabla periódica y voy a entender lo mismo, ¿sí? Yo voy a China y la tabla periódica es igual acá. ¿Qué cambia? Y cambia que el nombre no se escribe así, pero después la simbología y todos estos numeritos son los mismos. Yo voy a Rusia, Yugoslavia, al país que sea, esto es lo mismo. La tabla periódica es la misma en todas partes del mundo. Pero para que algo sea universal, ¿sí? La simbología tiene que significar lo mismo en todas partes del mundo. Entonces las simbologías hay que respetarlas. ¿Y por qué les aclaro eso? Todos los elementos de la tabla periódica están caracterizados por una simbología que son letras, ¿sí? Si es una sola letra, como en el caso del hidrógeno, una letra en mayúscula. Si llegan a ser dos, una mayúscula y una minúscula. Por favor, respeten siempre esto, porque si no lo respetamos estamos hablando de otra cosa. Un ejemplo clarito, fíjense acá, el elemento número 22, ahora voy a hablar esto de qué es el número 22. Titanio es una T mayúscula y una I minúscula, ¿sí? Si nos vamos acá abajo, grupo 7, aparece en la posición número 81 el talio. Fíjense que es una T mayúscula y una L minúscula.
Es muy común confundir una T y una L con una T y una I si la I es mayúscula. Por eso tengo que respetar la primera mayúscula y la segunda minúscula. ¿Se entiende lo que digo? Lo mismo, sí. Bien, lo mismo pasa con las sustancias. Una sustancia es cuando ya está compuesta por más de un elemento, como les dije hoy, el bronce, y otra cosa es un elemento puro. Fíjense que acá tengo el carbono, ¿sí? Posición número 6, el carbono, y cerquita el oxígeno, posición número 8. Estos dos elementos forman gases muy, muy comunes, gases de combustión, como el monóxido y dióxido de carbono, que se representan también químicamente con una simbología. El monóxido de carbono es carbono-oxígeno, sería una C y una O. CO sería monóxido de carbono. Que si yo no lo escribo con las dos mayúsculas, lo puedo confundir con el elemento número 27, que es cobalto, que es una C mayúscula y una O minúscula. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Es claro lo que digo? Siempre respetemos la simbología. Sí, Respetemos. Sí, profe. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos bien, vamos bien. Ahora, ya que nombré un poquito los números, fíjense, la tabla periódica está ordenada por algo que se llama número atómico creciente, ¿sí? Y se lee de izquierda a derecha, empieza en el hidrógeno, que es el número 1. Fíjense que abajo es 3. Y uno dice, ¿y dónde está el 2? Bueno, si corre la tabla periódica, acá hacia la derecha Cuando está me regalaron eso. el helio. Me regalaron eso. Esperen un minutito que se me está haciendo. A ver. Y había otra que me regalaron también. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y se escucha toda la conversación? Perdón. Bueno, seguimos acá. No, esta no, perdón. Estamos ahí en la tabla blanca, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces, fíjense, de izquierda a derecha, el hidrógeno, si me desplazo hacia la derecha siguiendo la misma línea, aparece arriba también el elemento número 2, que es el hidrógeno. Enrique Vargas, tenés el micrófono abierto. Perdón. No pasa nada. Entonces tenemos, yo no podía decir porque no estoy viendo quién está hablando, estoy justo compartiendo esto. Tenemos el helio, perdón. Bajando, aparece el neón, que es el número 10. Entonces decimos, ¿qué pasó? Bueno, tenemos que bajar, pero volver de nuevo a la izquierda. Entonces aparece el elemento número 3. Litio 3, berilo 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, bueno, oxígeno 8, así sucesivamente. Entonces se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí? Ese número atómico me da varias cosas de los elementos. Básicamente me está diciendo la cantidad de protones. A ustedes eso no les interesa. Yo lo sé, es muy lindo para contar, lindo cuentito. ¿Qué me tengo que fijar yo de la tabla periódica? ¿Qué es lo que a mí me importa para poder resolver los problemas que vaya a plantear o para mi trabajo en sí? Lo que yo tengo que reconocer es el símbolo, el nombre y saber esto de si es un metal o un no metal. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las propiedades de los metales y de los no metales son los cuidados que yo tengo que tener. Por ejemplo, es sabido, y si no lo saben, ahora lo vamos a saber, que los metales son buenos conductores del calor y de la temperatura, del calor y de la electricidad, ¿sí? No así los no metales. Entonces, ¿esto qué les parece? ¿Es importante? Y sí, es importante para la industria, porque si yo quiero crear un material aislante, no lo voy a hacer con metal, ¿sí? Esa es una de las cosas que tendría que ya saber de la tabla periódica o poder tener en cuenta. Entonces, todos los elementos que estén antes de la escalerita, que son metales, van a ser buenos conductores de la electricidad y del calor. Entonces, por ejemplo, si hay riesgo eléctrico, ninguno de estos elementos puede estar cerca del riesgo eléctrico. ¿Por qué? Porque son buenos conductores de la electricidad, ¿sí? Si ustedes vieron que antes las cañerías eran de metal, ahora las cambiaron, no son más de metal. Tienen que ser de un material que no sea conductor, ¿sí? Era una locura, claro, tengo en un caño de metal, tengo un cable que lleva electricidad y que puede ser de alto voltaje. Entonces, de repente, yo toco la cañería y la cañería va a estar electrificada, puede estar electrificada. Eso se fue cambiando. De a poquito, muchas cosas se fueron cambiando. Esa es una de las cosas que tenemos que saber. Ahora, para la materia, para hacer ejercicios, lo próximo que vamos a saber es este numerito que aparece acá arriba, ¿ven? En el hidrógeno es 1,007, que dice masa atómica. La masa atómica, básicamente, es la masa de un mol de elemento. Después vamos a aclarar más o menos qué es un mol de elemento, pero lo voy a explicar un poquitito ahora, voy a tratar de explicarlo. Así no quedamos con la duda. Ustedes utilizan todo el tiempo, ustedes todos utilizamos palabras que encierran un número. ¿A qué me refiero con palabras que encierran un número?
Por ejemplo, que Teresa tiene hambre ahora y se va a pedir empanadas. ¿Cuánto va a pedir de empanadas? Una docena de empanadas, por ejemplo, ¿sí? Yo pido una docena. ¿Y cuántas empanadas me vienen? 12. ¿Por qué vienen 12? ¿El tipo entendió mal? No, no entendió mal. La palabra docena encierra un número, ¿sí? Encierra 12 unidades. También está la palabra par. Cuando yo voy a comprar un par de zapatos, un par de zapatillas, lo que sea, yo pido un par y me traen 2 zapatillas. El tipo no entendió mal, la palabra par significa 2. Así hay un montón de palabras. Si ustedes se pueden a buscar, está trío, cuarteto, hay un montón de palabras que indican, tienen un número encerrado. Bueno, una palabra con un número encerrado y muy específica de las ciencias y muy específica de los químicos es el mol, ¿sí? El mol es un número muy, muy, muy grande. ¿Y cuánto vale ese número? Lo voy a escribir acá en el chat, ¿sí? Es 6,02, está redondeado, es 6,0222, una cosa así, pero yo se lo voy a redondear. 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué significaría eso? Notación científica, es este número, que lo voy a empezar a escribir. 1, 2... Bien, es este número, ¿sí? Redondeado, obviamente. Es ese número que traten de leerlo si quieren, es un número muy, muy, muy grande. Y por ser un número muy, 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 muy grande, se dificulta ponerlo en la calculadora, se dificulta ponerlo en cálculo, se dificulta magnificarlo, ¿sí? Porque en el momento que me pongo a contar los ceros ya me perdí, no sé ni cómo se lee. Entonces, en notación científica, a ese número, que es el mol, nos indica la cantidad de partículas, generalmente. Entonces, cuando hablamos de un mol de átomo, por ejemplo, estamos hablando de esa cantidad de partículas de átomo. Y entonces, no sé si se fijaron, nadie me lo cuestionó ni nadie me preguntó, pero hay como una cierta lógica que se empieza a resolver. Voy a compartir acá un poquitito de nuevo pantalla para que vean de esta lógica que les hablo. En la tabla periódica me aparece que la masa atómica del hidrógeno es ¿un qué? No tiene unidad, porque la unidad es unidad de masa atómica, pero yo la puedo transformar a gramos. Entonces puedo decir esto es un gramo, aproximadamente, ¿no? Porque 1,00 es un gramo. Yo les dije que el agua, y ustedes ya lo saben, está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si nos fijamos, la masa atómica del oxígeno es 16. 16 gramos. Entonces, si yo tengo 2 átomos de hidrógeno, 1 más 1 son 2 gramos, y 1 de oxígeno, 16 gramos, tengo 18 gramos. Un átomo de agua pesa 18 gramos. Como que no tiene mucha lógica. Como que de repente yo digo, chau, cuando llueve el agua me perfora, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, cuando llueve una gotita de agua, porque yo digo, bueno, en una gota de agua hay más de un átomo, pero si cada átomo pesa 18 gramos, cada gota que cae no solo me perfora a mí, perfora la casa, perfora el piso, ¿sí? Porque es mucha masa. Entonces hay como un pensamiento ilógico. No puede pesar 18 gramos el átomo de agua. Lo que pesa 18 gramos, ¿sí? Es un mol de átomos de agua. O sea, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, no está presentando, me dice Guille. Sí, perdón, no lo presenté. Igual era mostrar los números de la tabla periódica. Me quedé ahí en presentarlo y no lo presenté, me emocioné. Estoy diciendo que esta cantidad, 6,02, y esto se lee 6,02 por 10 a la 23. Quiere decir que después de la coma hay 23 lugares. 6,02, ¿sí? Moléculas de agua sería la palabra. 6,02 moléculas por 10 a la 23. Moléculas de agua pesan 18 gramos. A ver, ¿qué estoy diciendo? Todas estas cantidades, el numerito que le puse acá, todas estas cantidades de moléculas de agua juntitas, ¿sí? Pesan 18 gramos. Si quisiera saber cuánto pesa una molécula sola, hago 18 gramos dividido este número, y fíjense que les va a dar un número con 23 cero adelante, que es ínfimo, nos moja, no nos hace nada. ¿Está bien? Entonces, ahora tiene un poquito de lógica el numerito ese que les acabo de decir, y empieza a tener un poco de lógica de esto de que la masa no es un número mentiroso, sino que es un número que está referido a una cantidad de partículas que es muy grande, muy grande. ¿Y por qué tomamos ese valor? Bueno, tomamos ese valor porque es el que podemos magnificar, ¿sí? Sale en realidad, el número de mol sale de dividir la masa de un elemento, que es el carbono, ¿sí? Que tiene una masa atómica de 12 gramos, ¿está bien? Llevarlas a la unidad, al gramo, ¿está? Y después de ese gramo se fijan cuántas partículas hay en ese gramo. Y bueno, de ahí sale el número de mol, ¿está? Igual es una anécdota, pero para que más o menos tengan idea cuando aparezcan ejercicios de lo que es el mol, ya tenemos una idea de que no estamos hablando ni de, cuando decimos uno, no es uno en realidad, sino que es una palabra que encierra un número muy grande, ¿está bien? Nosotros vamos a decir un mol de oxígeno y sabemos que en realidad son 6,02 por 10 a la 23 átomos, moléculas, partículas, lo que sea de ese oxígeno. Y eso es lo que va a pesar 16 gramos. ¿Hasta ahora me siguen? ¿Venimos bien?
¿Sí? Sí, Buenísimo. profe. ¿Los Sí, mareé sí. mucho ya? Más o menos. No. Bueno, Analía me No, dice, no, no. Venimos bien, venimos bien. venimos bien. Bueno, esto es como medio anecdótico, no vamos a trabajar mucho sobre la tabla, sino que les mostré, eso es básicamente lo que necesitan saber de la tabla. La masa y dónde están los metales y los no metales, ¿sí? ¿Se pueden saber más cosas? Sí, se pueden saber más cosas. ¿Tiene aplicación en su trabajo? No, la realidad es que no. Entonces, no tiene sentido que se los explique y que perdamos tiempo en eso. Voy a presentar pantalla de nuevo, porque vieron que cuando leí las condiciones, en una parte decía el PDF Química 1115. Bueno, estaba refiriéndome a ciertas páginas de un material que está en el aula, ya subido. Entonces les voy a mostrar qué es lo que tiene ese material y que eso sí es muy importante, que lo tengo acá. Díganme cuando ya se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, perfecto. Este es el manual de química, el que menciona en la planificación. Este manual de química, fíjense, son 142 hojas, es una locura, no lo miren todo. Es decir, si lo quieren mirar todo por interés propio, sí, perfecto. Si van a trabajar en una industria química, sí, le viene muy bien. Pero yo voy a trabajar con las páginas que están mencionadas en la planificación, a lo que le vamos a dar importancia. Este manual práctico está muy bueno porque describe, por ejemplo, todos los materiales de laboratorio. Fíjense, acá tiene el índice, ¿sí? Bueno. Cómo atender una salpicadura. Esto es muy específico para cuando se trabaja en un laboratorio. Esto, por ejemplo, es muy específico para un ingeniero, para un técnico químico. No así para un licenciado en higiene y seguridad, pero tiene cosas que tiene que ver, ¿sí? Que tiene que ver con los cuidados, las medidas de prevención y todo eso. Entonces, hay partes que son importantes. Y hay cosas que se las marco porque está bueno que lo conozcan. Si ustedes van a entrar a cualquier industria que en alguna parte tenga un laboratorio, ¿sí? Van a encontrar elementos o deben encontrar elementos como estos, ¿sí? Esta es un lavaojos, es un tipo de lavaojos, hay distintos tipos de lavaojos, que básicamente es una bacha que tiene dos chorros dirigidos a los ojos, ¿sí? Y un pedal, generalmente un pedal o un pulsador, te activa un chorro de agua. Esto tiene que estar, es una de las medidas de seguridad de cualquier laboratorio y tiene que estar por si nosotros nos salpicamos el ojo con alguna sustancia corrosiva, ¿sí? Después tenemos que tener las duchas de seguridad. En todo laboratorio tiene que haber una ducha de seguridad, que si se fijan acá tiene como una manijita. Las duchas de seguridad funcionan así. Yo me meto debajo de la ducha y tiro de un pulsador, también de una cadena, podemos decir, y se produce una descarga de agua, una descarga abundante de agua, ¿sí? Sí, igual, profe, eso va, digamos, en cualquier sector que se manipule por ahí químicos, es bueno tenerlo Claro. también. Sí, lo que pasa, no, es que no siempre, porque te explico Nosotros, por ejemplo, yo le doy un ejemplo porque yo trabajo en Coca-Cola y nosotros tenemos, por ejemplo, para hacer alguna sanitación de las cañerías, trabajamos con soda cáustica o con ácido. Y bueno, y tenemos en el sector eso por si a veces tenemos que manipular por las dudas que haya algún accidente. Claro, está bien. Justamente lo que vos me estás diciendo está perfecto, pero te digo, ¿por qué no en todos lados? Hay Hay algunos sustancias. elementos que, claro, hay sustancias que pueden ser, digamos, potenciarse con el agua. Exacto, ahí está. Bueno, justamente la soda cáustica y el ácido, después lo voy a explicar, se potencia con el agua. Por eso el lavado tiene que ser extensivo. Y por eso después vamos a hablar de la neutralización. Pero no importa, eso al margen. Hay sustancias, como dicen acá, que se potencian con el agua. Cuando decimos se potencian, hay sustancias que reaccionan con el agua. Ejemplo de ella es el sodio metálico. El sodio metálico y todos los elementos químicos del grupo 1A y 1B, ¿sí? Son sustancias que son muy reactivas con el agua. Reactivas, cuando yo digo reactiva, es que reaccionan químicamente. Bueno, el sodio es tan reactivo, el sodio y todos esos elementos, sodio, potasio, cesio, todos esos elementos son tan reactivos que tienen que estar guardados en un solvente que sea hidrofóbico. ¿Qué significa hidrofóbico? Que no se mezcla con el agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, están guardados en queroseno. Ahora, ¿cuál es el problema? El queroseno es inflamable. El sodio, cuando reacciona con agua, reacciona de manera muy violenta, libera mucha energía, ¿sí? Produciendo una reacción que se llama reacción exotérmica, justamente porque libera energía. Y entonces, imaginemos un poquitito, no solo que libera energía, sino que se produce otro tipo de reacción, creo que lo dije, reacción redox, donde se libera el gas hidrógeno. Y el gas hidrógeno, no sé si lo saben, si no lo saben está bueno notarlo, el gas hidrógeno es explosivo. A diferencia de otros gases que son combustible, el hidrógeno es explosivo, ¿sí? Cuando se acerca a una fuente de ignición, detona, explota. Entonces,
Fíjese lo complicado que es tener una ducha de seguridad en un lugar donde se trabaja con sodio metálico. De repente yo tengo un derrame de sodio y digo, bueno, me manché, ¿no? Con queroseno, con algo, entonces voy a las duchas de seguridad, pero yo estoy lleno de sodio. Y entonces, ¿qué va a suceder? El sodio va a reaccionar con el agua, va a liberar la energía, pero estoy envuelto en queroseno también, me voy a prender fuego, ¿sí? Y encima se está liberando hidrógeno, que es explosivo. Hay explosivos y fuego no es una buena combinación para nada, para nada. Entonces, por eso hay que conocer algunas cosas de química, es decir, las duchas de seguridad deben estar donde se pueden tener, no en todos los lugares, ¿sí? Claro, depende, en teoría depende qué producto químico usen, ¿no? Exacto, básicamente es eso. Pero sí es verdad que en todo lugar donde tengamos una mini planta de laboratorio, tenemos que tener estos dos elementos. Y eso que yo les dije del sodio son, que después ya lo vamos a ver, son elementos que requieren cuidados especiales, ¿está? No se me asusten con todo esto que estoy diciendo, ¿eh? No van a poder explotar ni van a morir. La mejor forma de perder el miedo es conociendo. Bueno, después de esto aparece algo que... otra cosa que también es muy común en los laboratorios, perdón, me pasé mucho. Las campanas de extracción. Tienen que estar las campanas de extracción. ¿Por qué? Porque muchas reacciones producen gases, ¿sí? Y esos gases pueden ser nocivos, pueden ser tóxicos, pueden ser venenosos. Entonces tiene que haber una campana de extracción. Dependiendo con lo que trabajemos, esos gases se pueden eliminar directamente o se los puede tratar, ¿sí? Muchos gases que son peligrosos para eliminar así de lo abierto, no son contenidos, sino que son tratados. Se los burbujea en un líquido y una vez que los tengo burbujeado en un líquido se transforman en otra sustancia que puede ser neutralizada y ser tratada como un efluente líquido, ¿tá? Después lo vamos a ver eso más adelante. ¿Puedo hacer una aclaración a lo que estaba ¿Sí? explicando usted? Puede ¿Sí? ser que para todas esas cosas que mencionaron los chicos, para eso se use una hoja de seguridad. Sí, obvio. Lo que es el tema de los materiales que se están manipulando. Sí, obvio. Y de hecho, en toda industria química o en toda industria que maneje químicos, vos tenés un depósito, vas a tener un stock donde se guardan, ¿sí? Tenés unas listas de incompatibilidad. Las listas de incompatibilidad te dice con qué no podés juntar. Y eso lo vamos a ver justamente lo que vamos a ver en química también, ¿sí? Cuando hablamos de precauciones y esas cosas, tiene que ver con eso. El permiso de trabajo es lo que está hablando el compañero. ¿Cómo? El que está hablando el compañero es con el permiso de trabajo para saber a lo que estamos manipulando a la hora de trabajar. Sí. Y de ahí sabemos la reacción que tenemos a la hora de manipularlo, entonces sabemos con qué herramientas podemos tener al alcance para la utilidad. Bueno, tiene que estar el rombo, ¿no? El rombo, ahora, digamos, para eso. El rombo tiene que ver con el transporte y ahora les voy a mostrar algo más que se llama SGA, que no sé si lo conocen, lo deberían conocer, que es el sistema globalmente armonizado, ¿sí? Que habla justamente de la clasificación de los compuestos químicos. Ahora lo vamos a ver, justamente iba a eso. En esta misma manual ustedes van a encontrar una simbología que clasifica los elementos. Esta simbología es vieja, ¿sí? Si bien el dibujito es el mismo, la simbología es vieja, pero toda sustancia química tiene que tener los pictogramas de seguridad que son estos dibujitos y que indica, esto forma parte de lo importante de lo que sí tienen que saber. ¿Qué significa el pictograma? Y cada pictograma, si bien indica lo que es, tiene una precaución. ¿Ven? Por ejemplo, este que es explosivo dice evitar choque, percusión, fricción, formación de chispas, fuego y acción de calor. ¿Se entiende? Cada una tiene su precaución y lo que indica. Bueno, estos pictogramas, ¿sí?, están actualizados. ¿Dónde están actualizados? En lo que se llama el sistema globalmente armonizado, que ahora se los muestro, que es este. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bien. Sí. Bien. Sí, este sistema, esta homologación, ¿sí?, está vigente a partir del 2015, me parece, y tiene mucho que ver con su carrera. Los dibujitos básicamente son los mismos. Cambia el rombo, antes era un cuadrado, ahora es un rombito blanco con los bordes en rojo para llamar la atención y tienen que estar en un lugar visible del frasco. Todo etiqueta, todo recipiente químico tiene que tener este pictograma visible. No se puede almacenar algo sin este pictograma visible. ¿Se entiende? Tampoco se puede almacenar algo sin pictograma. No puedo tener un frasco negro que no sé lo que es, ¿sí? Todo personal tiene que estar al tanto de esto y en las capacitaciones que ustedes tienen que hacer, básicamente tienen que saber qué son estos pictogramas, qué significan, y es lo que le van a enseñar a los operarios cuando trabajen con sustancias químicas. ¿Me siguen?
Todos estos que aparecen acá, explosivos, líquido inflamable, comburente, gases comprimidos, corrosivo, toxicidad, todos esos ya existían. Irritación también. El que aparece nuevo es este, ¿sí? El que es la personita con como una especie de estrella en el pecho, que es peligro de respiración. Se llama peligro o sustancia nociva para las vías respiratorias. Este aparece a partir del 2015. Es un nuevo pictograma, vamos a decir. Que antes estaba comprendido en irritación, no decía irritación cutánea, pero estaba como irritación y con un numerito. Ahora hay una simbología aparte para ese, ¿tá? Y después de acá están, muy importante, peligro para el medio ambiente. Nada de lo que tenga este peligro para el medio ambiente puede ser desechado, gente. ¿Sí? No, o decir, sí puede ser desechado, pero con un tratamiento previo. No puedo desechar nada que tenga este simbolito. Los agarra la OPDS y les hace un buraco, ¿sí? Enorme. Bien. Entonces, vuelvo al otro material. ¿Qué más hay de importante? Bueno, lo de la salida, todas esas cosas que están muy bueno. Por ahí les puede interesar, ¿sí? Por ahí les puede interesar lo que forma parte de lo que es un material de laboratorio. Eso se los recomiendo para ustedes, yo no se los voy a tomar, pero esto es todo el material que puede existir o que debe existir en un laboratorio y tienen sus cuidados, ¿sí? Después hay cómo se leen todo, pero cómo se utilizan, eso en tanto no les interesa, sino sí saber de qué están construidos. Básicamente los materiales están construidos en cerámica, los de laboratorio, vidrio o metal, ¿sí? ¿Y para qué se utiliza? Bueno, a ustedes no les interesa tanto. Pero básicamente todo está en este material y en este de la SGA, que es esta página sola, no es mucho más. Después tienen acá, vamos a achicar un poquitito. Fíjense, acá muestra cómo se debe etiquetar una sustancia, porque a veces una sustancia tiene, por su composición, tiene más de un tipo de pictograma que lo clasifica. Uno o más puede tener. Entonces se ponen todos los pictogramas juntitos. ¿Ven cómo está acá? Esto igual quédense tranquilo que lo vamos a ver. Lo vamos a ver bien detallado. Ahora estoy haciendo presentación del material que está subido. ¿Sí? En esta misma, es como un afiche los que le subí. A ver si era este. Ya la verdad no me acuerdo. Sí, acá tienen un código QR. Si ustedes escanean este código QR con el teléfono, ¿sí? Se bajan un lector de código QR, lo lleva directamente, ¿sí? Lo lleva directamente al sitio de SGA, donde tienen toda la información, tienen capacitaciones, todo lo que necesiten para saber, para trabajar con sustancias químicas. Importantísimo. Una consulta, profe. Sí. El sistema de rotulado, si bien se tiene que basar bajo la rigidez del sistema globalizado, ¿no? Pero Sí. ¿cambia? O sea, ¿se actualiza o ese siempre es el mismo? Y por otro lado, dos preguntas. Sí. A la hora de rotular, todo tipo de contaminantes o de productos, ¿están ahí o tenemos que regirnos base? No sé si es tan clara mi pregunta. ¿Nos tenemos que regir sobre ese sistema o hay otro? No, ahora justamente lo que hizo, a ver, había varios sistemas, ¿sí? Hasta el 2015 había varios sistemas. Entonces, ¿qué pasó? En un momento dijeron, no, pará, tenemos que tener un sistema que sea el mismo en todas las industrias, ¿sí? Por eso sale la SGA, Sistema Globalmente Armonizado. Armonizado. ¿Sí? Claro, lo que hace es, toma las condiciones de todos los países y saca una sola resolución, vamos a decir, para lo que es internacional, sobre las sustancias químicas, cómo manejarlas, cómo identificarlas, cómo prevenirlas, ¿sí? Y Teresa sigue con el tecito verde ese, pobre. Desde anoche que está tomando esa porquería, no la puede terminar. Entonces, tu pregunta es pertinente, está bien, tenemos un solo sistema. Ahora tenemos un solo Parece sistema. que es whisky. Sí, ¿no? Le pone colorante para que no digamos nada. Antes teníamos, dependiendo de dónde íbamos, teníamos un sistema distinto. Entonces era un lío bárbaro. No obstante, ustedes van a ir a industrias donde aparecen pictogramas viejos, ¿sí? Se van a dar cuenta por los colores, por la forma, que es cuadradito y naranja, que es cuadradito, ¿sí? Eso quiere decir que no está actualizado. Traten siempre ustedes, es su trabajo, actualizarlo y llevarlo a las nuevas normativas. Las nuevas normativas son las que dice SGA, ¿tá? Y además tenemos, hoy me dijeron lo de los rombitos. ¿Vieron? Muestro de nuevo, disculpen, estoy pesadito hoy. Me gusta la química, se nota que me gusta la química, ¿no? Mucho más que la física. Sí, sí. Y mi área es química, en realidad. Mi área es química. Yo doy física, pero mi área es química. Fíjense una cosita. Este rombito, así, ¿no les hace recordar otra cosa?
¿No vieron algo similar en el transporte de, por ejemplo, de materias primas, de barriles? Sí. ¿Saben cómo se llaman? Que son con colores. Son colores rojo, amarillo, blanco y azul. ¿Sí? No sé si lo vieron. Eso sigue vigente y eso tiene que ver con la transporte. NFPA, ¿puede ser, profesor? Claro, esas son las normas NFPA, ¿sí? Que clasifica a las sustancias en cuidados especiales, peligrosas, inflamables, reactivas, ¿sí? Pero tiene que ver más que nada con el transporte. Son para llamar atención a la gente que va transportando estas sustancias químicas. Las personas que van atrás del camión tienen que poder ver esa simbología en grande, ¿sí? Y cada rombito tiene un número. Esto también lo vamos a ver, tranqui. Tienen un numerito, acá tienen un color rojo con un número, un amarillo con otro número, un azul con otro número y un blanco, ¿sí? Sí, nos habían explicado el profesor que también era para tanques, digamos, que estén quietos, digamos, para... Exacto, sí, porque es para almacenado y transporte, ¿sí? Pero si es una sustancia que no se vende a granel, igualmente pueden tener los dos, pueden tener los de NFPA y pueden tener esto. Pero más que nada, las NFPA, la de los rombitos, fíjense que se juntaron con las otras y hicieron el mismo logo, vamos a decir. Un rombo dividido en 4, ¿sí? Con una indicación en cada uno. Es básicamente juntar las NFPA con los pictogramas viejos que les mostré recién, que eran estos, los cuadraditos. ¿Dónde quedaron? Andá a saber dónde quedaron. A ver. Pero, ¿dónde está? Bueno, ya, estos. ¿Ven? Es juntar básicamente estos pictogramas que son viejos, que no obstante, ya les digo, los pueden encontrar en algunas industrias, porque no están actualizados, ¿sí? Es juntar estos con las NFPA y nace esto que es SGA. ¿Está bien? Después, recuerden que estamos en una presentación todavía, no estamos viendo la materia, pero ya les quiero dar idea de lo que vamos a ver, lo que vamos a trabajar y que se vayan dando cuenta hacia dónde viene la orientación de esta materia. ¿Está? La orientación, fíjense que yo les dije, no les miento, todo lo que yo les voy a hablar de química tiene que ver con su especialización, tiene que ver con su área de trabajo, no con lo que es la química en sí. ¿Está? Entonces vamos a ver algo de química, pero siempre dirigido hacia la importancia de lo que es la seguridad y la higiene. ¿Está clarito? Le quería mostrar esos dos materiales porque son los próximos materiales con los que vamos a empezar a trabajar. En la unidad 1 vamos a ver muchos esos materiales, entonces ya tienen identificado, cuando yo les diga SGA ya saben de qué estoy hablando, cuando les diga los de M Química ya saben de qué estoy hablando, ¿sí? Y vamos a ir trabajando con esos materiales. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Nada, están todos callados. Bueno, al igual que ayer, hicimos una presentación cortita de lo que es la química, hacia dónde apunta. Espero que no se me asusten, espero que les interese, espero que me puedan seguir. Si no me puedan seguir, están desaprobados. No, mentira. Si no me pueden seguir, me avisan y paro un poco, porque yo soy medio emoción, ¿sí? Sobre todo los sábados a la mañana. Porque el viernes como que tu cuerpo lo sabe y quiero joda. El sábado ya estoy madrugado, listo. Entonces vengo con otra energía y además con una materia que me gusta. La idea es que si ustedes algo no entienden, algo les cuesta, algo se les dificulta, me paran, me dicen, profe Pérez, no estoy entendiendo, dígame esto, listo. Vamos, bajo 10 cambios y lo explicamos de otra manera. Bien, dicho esto, si no hay ninguna duda... pensé que me querían decir algo. Bien, dicho esto, lo que voy a hacer es pasar lista, ¿sí? Voy a pasar lista antes que se me vayan. Carlos Aín se fue, pero ya lo tengo registrado. Vamos a... Profe, hay un audio abierto y no lo escucho. Sí, Mariano, tenés el micrófono abierto y se escucha todo. Ahí se dejó de escuchar. Bueno, vamos a pasar lista. Usted ha pasado lista. Bien, perfecto. Voy a nombrar a los que me aparecen en lista. Si alguno no está, me avisa, ¿sí? Entonces tengo Agostina Rodríguez, Agustín Bayari, Agustín Quiroga, Agustín Vargas, Agustín Sapiola, son todos Agustín. Alejandro Telias, sigo para abajo, Analía Rodríguez, Brian Bojalarín. Sí. Agustina Sapiola. Porque acá me aparece Agustín. Perdón, Agustina Sapiola, perdón, listo. No dije nada. Sí, yo soy Agostina Rodríguez, profe. Está bien. Alejandro Telias, Analía Rodríguez, Brian Bojarín, Brian Navarro, Camila Ailén Otero, David Segovia, Dai Soldini,
Diego Hernán Pellegrini, Enrique Vargas, Esteban Daniel Domínguez, Facu Martínez, Federico Pucci, Fernando Gutiérrez, Franco Molina, Franco Sanes, Guillermo Suárez, Isaías Vallejos, Iván Rolón, Iván Sotleucal, yo, Kevin Villarroel, Laura Gorosito, Lautaro Nahuel, Lucas Di Tulio, Lucas Mujico, Mujico, Lucas Rebolini, Luis Eduardo Guzmán, Luis Eduardo Rolón, Magdalena Berendías, Marcelo Guisoli, María Morales, Matías Cabalín, Miguel López, Mile Venerus, Oscar Cardoso, Rocío Sánchez, Romina Cardoso, Sol Díaz, Solange Sad, Teresa Selva, Tomás Danza, Yanina Fernández, Carlos Cosia, Dayana Aguilar, Iván Vergara, Laura Farfán, Mariano Alvarenga Duarte, Maxi Pereira, Joana Valenzuela y nadie más. Esas son todas las personas que me detectó el... Profe, Sí. le quería aclarar. Acuérdese que Pellegrini soy Taliaferro, Nora. Sí, Nora, quédate tranqui. Acordate que yo leo lo que me pasa lista el mic. ¿Sí? Está bien. Está bien. Profe, Damián Alfonso estaba sin internet, avisó. Bueno, perfecto. Igual recordale que después puede ver la clase. Ahora sí, voy a dejar de grabar, así si me quieren hacer cualquier consulta, pregunta y o lo que sea, sugerencia, sí pueden hacerla sin miedo de quedar grabados y ser escrachados en YouTube, como pasó ayer, que salieron todos.